cual él iba a abrir las puertas de la fama. Recibió una pequeña herencia y comenzó a hacer su casa. Todo iba viendo en popa, él creía que la fortuna iba a sonreírle. Estaba muy equivocado. La comedia no llegó a ser estrenada. Las puertas de la fama no solo no se abrieron, sino que dejó de ser un joven escritor que promete y se convirtió en un desconocido. Se quedó cesante. Cuando por fin se mudó a su casa, en marzo de 1957, debía 60,000 pesos y tuvo que pedir prestado para el camión de la mudanza. Sus únicos ingresos ese año fueron 300 pesos que recibió por hacer un levantamiento topográfico. Su suerte era tan mala que cuando no le alcanzaba para comprar mantequilla pensaba: con 30,000 pesos salgo de apuros. Los fines de semana invitaba a personas a comer a su casa. Les decía: traigan un platillo. Con las sobras comía el resto de la semana. Su suerte era tan mala que una vez se metió un mosco a su cuarto. Quiso matarlo con la bomba de flip y se descompuso la porquería. Pero no hay mal que dure 100 años, porque en 1960 ganó un concurso patrocinado por el licenciado Urchurtu. Salió retratado en los periódicos dando la mano al presidente López Mateos. Recibió un cheque por 25,000 pesos y pues al día siguiente se presentaron sus cobradores a su casa. Su dinero lo repartió entre una señora cuya madre acaba de ser operada de un tumor, dos señores que le habían retirado el saludo, un viaje a Acapulco para celebrar, un par de zapatos y 1,000 pesos que guardó en un libro, que es que para ir viviendo. Pero la deuda más importante, la de doña Amalia de Cántamo y Begonia, quedó sin ser liquidada. Y no es que a Jorge no le interesara pagarla, sino que la vieja esa no se presentó a cobrar. La historia de doña Amalia es bastante sórdida. Jorge hipotecó su casa en Crédito Hipotecario S.A. y pues después de un tiempo dejó de pagar por problemas, crisis financieras. Entonces estos señores, los de Crédito Hipotecario, se presentaron a su casa a embargarlo. Debía 50,000 pesos, más lo de las demandas, más lo de los juicios, más todo un rollo eso. Consultó con entendidos. Le dijeron que debería hacer una hipoteca particular, en la cual pues conseguiría el dinero que necesitaba, pero había un problema. ¿Qué empresa con un embargo detrás te presta dinero para pagar el embargo, no? Fue a buscar a una cliente que de bienes raíces, su apellido era Garibay. Nos cuenta que este personaje era un señor calvo, sordo y medio tonto. Tenía una secretaria eficiente y guapa, pero eso no le quitaba lo feo y gordo, ¿no? Y bueno, él perdió toda esperanza. Pero cuando ya había perdido toda la esperanza, entonces se presentó ante su vida una señora que para él no sería importante, pero para su casa demasiado. Era doña Amalia de Cántamo y Begonia. Ella no le interesaba el dinero, lo único que le gustaba era la casa de Jorge, porque era una casa hermosa, y sin contar lo que tenía dentro. Pero ella enseguida le prestó el dinero. Pero esto no fue todo, porque ella, cuando lo conoció a él, no solo observó la casa, sino también a él. Lo veía y decía: se le ve la cara de la invisibilidad que todo artista tiene, porque los artistas no saben nada de economía. Lo que Rocafuerte me recordaba de su casa de Jorge eran sus existencialistas, sus cuadros existencialistas que tenía en la recámara, que le fascinaban mucho. Bueno, cuando empezaron todos los trámites, los intereses eran todos para doña María, pero sin contar que doña María, cabe mencionar que era según, porque pues ahí lo dice, según. Era una señora de 50 y pocos años, muy guapa, de seguro iba al gym, porque dicen que estaba de buen ver, pero cuando te acercabas pues ya no estaba tan bien. Pero ella se veía bien, decían que no mataba ni una mosca, pero eso sí, sabía defenderse. Y no cabe mencionar que cuando fueron a ver la casa, iba con el señor Rocafuerte. Bueno, el doctor Rocafuerte, pero no podemos decir que el señor Rocafuerte solo era su amigo. Los intereses estaban del 1.5% por mes y tenía que pagar a los 15 días. Pero si esto no pasaba y pasaba al día siguiente y no pasaban los 15 días de pago, él tenía que pagar 2.5 más del pago.
Y también la señora sabía hacer tratos. Si esto pasaba de 2 años, y bueno, el trato era de 2 años, pero si él pagaba antes, ¿qué creen? Tenía que pagar 2 meses de castigo. Y si pagaba después, 2 meses de castigo. Y si él no pagaba al segundo mes, ¿qué creen? 2 meses de castigo. Pero también ella empezaría a hacer los trámites de embargo. ¿Y qué creen? Muy amablemente él iba a pagar el embargo. Pero esto no era todo. A los 2 meses, los pagos estaban puntuales. Pero al tercero, ni sus luces de Jorge. Pero después al cuarto, tampoco. Más le hubiera salido a él enterarse de esto antes. Con ello se echó una soga al cuello. Entre doña Amalia, Rocafuerte y el licenciado Angulo le dieron un golpe del que no pudo recuperarse. Por aquel entonces, él andaba tratando de cobrar un dinero que le debía al Instituto de Bellas Artes. Y como todos sabemos, típico en estos casos, lo mandaban de allá para acá, de arriba abajo, de un lado al otro, que buscara tal señor, que buscara tal firma, que tal día le pagamos, etc. Por fin, que le pagaron un miércoles santo, por cierto. Le pagaron como a las 2:30 de la tarde y de inmediato corrió a ver a doña Amalia. Quería liquidar su deuda. Pero él no contaba que pues doña Amalia ya se iba de viaje con sus 2 hijas, y adivinen con quién. Con el doctor Rocafuerte. Porque no solo era su amiguis. Él se iba a ir de vacaciones a un pueblito por allá lejos que dice que se llama Tequisquetengo. Es que no lo sé pronunciar, Pero ella ya había hecho sus trámites de embargo. ¿Pero qué creen? Bueno, ella no accedió a prestarle 60,000 pesos, sino 70,000 pesos, ya que fue lo que el marido a la señora Amalia le había dejado. Pero ella sí, muy chingona, sí. No estaba muy interesada por los intereses, ya que como lo mencionaba, pues le interesó mucho la casa y todo lo que ella tenía dentro. Y bueno, entonces llegó a verlos y los señores, tan avaros como eran, cancelaron su viaje a Tequesquitengo. Lo llevaron de inmediato a ver al licenciado para cancelar el trámite de embargo. No lo encontraron, sino hasta el lunes siguiente, y fue ahí cuando cancelaron todo. De regreso en el auto, se pusieron a platicar de problemas morales. Pero los problemas morales, ¿cómo puede hablar doña María de problemas morales si sabemos que vive con el señor Rocafuerte? Pero ella hablaba muy curiosamente de los hombres. Decía que había hombres que no valían la pena, porque cuando estaban jóvenes, ahí se van detrás de las mujeres fáciles, y ya ustedes saben. Pero cuando ya estaban viejos, acabados y enfermos, ahí van con la primera mujer con la que les hizo caso. Pues a veces accedemos, pero a veces no. Así debía ser el señor Cándamo. Bueno, o él creía que así debía de ser, porque en sí Jorge nunca supo si el señor de Cándamo estaba muerto o vivo. Después de pagar su deuda, Jorge se sentía al día, se sentía bien, pero pues conociendo su suerte el gusto le duró muy poco. Al poco tiempo fue pasando y pues ya, aún la deuda aumentó y él no veía la manera de saldarla. Un día se los encontró en la librería británica, que es que comprando un libro para regalar arte o no sé qué cosas. Y como es típico de las señoras estas burguesas, lo saludaron con exceso de cariño. Así de, hola don Jorge, ¿cómo está? Y cosas así, ¿no? Y pues ya que Jorge nos cuenta cómo en sus ojos de doña Amalia vio una expresión en la cual le decía, sinvergüenza, me está dejando en la calle. Y Jorge, claro, como cualquiera de nosotros le pasaría, se siente un canalla. Mira que quitarle el pan de la boca a esa venerable anciana y a sus 2 hijas de puta. Pero pasaron los meses. A doña María le iba o le venía que le diera dinero, porque ella lo que quería era la casita. Entonces, según fue a ver a un licenciado, al licenciado Reguero, para que fuera a decirle cuáles eran sus intereses y qué era lo que ella quería. Pero pues después de eso pasaron, me parece, 3 meses, y después lo vio retratado en el periódico Universal. Cuando ellos fueron a unas vacaciones, me parece que a Acapulco, se lo encontraron en el hotel. ¿Y qué creen que pasó? No, sino que todavía de que la estaba viendo así, la señora María así como de que tú eres.
tú me estás dejando en la calle, tú me vas a dejar pobre. Todavía, él, bien desconsiderado, le dice al mesero, y me trae una bebida para mí, a costa de la señora María. Bueno, y después de eso, como vieron que ya no les convenía los intereses, como vieron que ya iba a pagar, porque aún llegó el pago a los 20 días y todavía no daba el mes, la señora Amalia le dijo al señor Ibargüengoitia que estaban saliendo más caros el caldo que los frijoles, ya que ella le empezó a pagar más. Digo, le dio el pago a tiempo. Cuando regresaron de México, ella pues estaba muy feliz de la vida y el señor Jorge pues dice, no, pues ya estoy como más libre y todo lo que tú quieras. Pero, gran sorpresa, que se encuentra doña María en la casa de su mamá, bueno, en su casa ahí con su mamá, y que le da a la señora todavía así bien, así de que, mira, aquí está tu hijo, salió en el periódico, y con un chequezote a manos del presidente Mateos. Y ella todavía le dice así como de que nosotros hemos hecho todo, pero todo para que el señor Ibargüengoitia tenga todavía su casita y todas sus cositas. Pero a nosotros también, respétenos. Yo tengo 2 hijas. Usted como madre me debería de comprender. Y no solo a la madre de Jorge visitaron, también visitaron a otro familiar. Fue el primo de Carlos, el que era la gran cosa del Banco Mexicano. Y pues bueno, ya fueron y le dijeron que si no podían hacer nada por ese muchacho. Y ellos le contestaron que no, que todavía les querían hacer un préstamo, sabiendo que era un bohemio y no podía pagar la hipoteca que ya había hecho antes. Jorge comenzaba a sentirse ahorcado, ya no sabía cómo librarse de esto. Así que pues lo único que pudo hacer fue buscar a un agiotista en Guadalajara, Guanajuato. Fue a visitarlo, a preguntarle, y pues el tipo le dijo que sí, que le prestaba el dinero con 3% de intereses mensuales. Y le armó todo un cuento, porque le dijo que el dinero se le iba a prestar un amigo. Y el amigo era un actor mal pagado, cuyo único papel era decir sí, y ni eso supo hacer bien. Después fue a buscar a otro tipo, conocido agiotista, quien le dijo que sí, que pusiera la casa a su nombre, le prestaba el dinero y los intereses iban a ser de 2.5 mensuales. Y pues ya, estuvo Jorge esperando respuesta a una carta o algo que le dijera que pues sí iba a hacerse la operación. Y sí, le llegó la de Guadalajara efectivamente y le dijeron que pues la operación ya no les convenía. Que de 2.5 pues no se podía hacer, que de 3.5 sí. Y pues Jorge accedió de inmediato, estaba desesperado. Por esos tiempos fue cuando llegó doña Amalia con una notificación del remate de la casa. Jorge estaba muy consternado por esto, se la pasaba diciéndole a todo el mundo que su casa iba a ser rematada el próximo viernes. Tal era su depresión que compró un libro de almirantes ingleses y pues se metió a su cuarto a leerlo todo el tiempo, esperando a que los policías vinieran a sacar. Pero eso no era todo. Cuando iban los viejitos así todos acabados y tocaban así de que, señor, ¿esta es la casa que se va a rematar? Le cerraba la puerta en la cara. Pero esto, pues duró pues el tiempo que se puede, pues lo que aguantó él, porque al fin y al cabo él lo único que esperaba era una señal de Dios diciéndole que le iba a prestar dinero. Y sucedió un milagro. Su mamá dice que de San Martín de Porres. La verdad es que el dinero le llegó de la persona que menos esperaba. Jorge debió un total de 99,001 pesos. Y un amigo suyo le prestó 100,000 pesos a 10 años, con intereses del 10% anual. Así cualquiera, ¿no? Y pues ya, fue a cancelar la deuda y... Pero antes de esto, muy groseramente y déspotamente, todavía le dijo a doña María, déjeme vivir 3 años en su casa, o sea, se la dejo, pero déjeme vivir en ella. Y pues ella, como cualquier burgués, empezó a reír de él, porque él no entendía de los intereses económicos. Cuando el remate se había suspendido, ella quería recalcar que él había tenido mucha suerte, porque hay muchos lobos por ahí que le pudieran haber quitado su casa. Pero sin en cambio ella, según porque era muy piadosa, le había dado todo ese tiempo para poder pagarle.
cancelaron la operación y terminaron despidiéndose, casi de besos. Cuando ellos se voltearon y se alejaron, Jorge hizo lo que cualquier persona en su sano juicio hubiera hecho con estas personas. Les mentó la madre.